esta noche, el día viernes. Bueno, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Hechos, libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Un naufragio en la Biblia, hermanos. Hechos capítulo 27, versículos 13 y 14. Versículos 13 al 14. Amén. Tenemos la palabra de Dios, mis hermanos. Búsquelo en su Biblia. Léale ahí en el libro de los Hechos. Después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Oramos. Padre, gracias te damos, mi Dios, por el mensaje de esta noche, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a confiar en ti a través de la palabra, mi Dios. Háblanos, mi Dios, a través de tu palabra. Sabemos, mi Dios, que tu palabra nunca regresa vacía. Sabemos, mi Dios, que en tu palabra hay bendición, Señor. Bendiga, Señor, a cada uno de los presentes a través del mensaje. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Hay una película que se llama El Náufrago. ¿Alguien la ha visto esa película, hermanos? El Náufrago. Nadie ve tele aquí, hermanos. Solo el pastor ve tele. O solo novelas ven ustedes, hermanos. No me digan que no ven tele. Ay, no, pastor, yo solo el canal 17 veo. Mentira. Ni lo tiene sintonizado el 17. Pues la cosa es, hermanos, que van en un avión, no sé qué, y cayeron en medio del mar y naufragaron y llegó a una isla. En la isla, bueno, ahí pasó no sé cuánto tiempo en la isla, hablaba él solo, encontró una pelota y le puso por nombre Wilson. Y hablaba con la pelota y casi se volvió medio loco, ¿verdad? Eso es un naufragio, ¿verdad? Porque llega a una isla y en la Biblia encontramos un naufragio también. Y aquí lo que acabamos de leer, hermanos, es acerca del apóstol Pablo. Ya en los últimos capítulos del libro de los Hechos, Pablo, hermanos, era llevado a la ciudad de Roma. Pero no era un viaje turístico. ¿Cuántos quisieran ir a Roma, hermanos? Amén. ¿No les gustaría ir a Roma? Inglaterra, Londres. Amén. A los refinados, ya conocemos en mente, hermano. Mire, no era salvadoreño, a un personaje, no sé de dónde era, lo iban a meter preso porque agarró allí en Roma, en el Coliseo Romano, y rayó y puso ahí el nombre de él y de la novia, y estuvieron aquí. Y eso es prohibido, hermano, lo iban a meter preso, no sé si pagó una multa. Eso es una joya arquitectónica. Entonces Pablo no iba a Roma de paseo, Pablo no iba a Roma a turistear, a dar una vuelta. Tengo ganas de ir a Roma, vamos a dar una vuelta. No, Pablo iba pero preso, iba como un reo, iba custodiado. A Pablo lo tomaron, lo agarraron. Recuerden que Pablo, hermanos, le voy a poner un poco algo en contexto. Pablo, que en principio cuando empezamos a leer y a darnos cuenta de Pablo, su nombre era Saulo, y era el perseguidor número 1 de la iglesia. Él perseguía la iglesia, tanto que cuando fue la muerte de Esteban, él estaba presente ahí en la muerte de Esteban, que lo mataron lapidado, a pedradas, hermano. Entonces dice la Biblia, hermano, que pusieron las ropas a los pies de Saulo. Pero Saulo después tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y Dios tenía un propósito en su vida. Entonces, bueno, después de que ya él predicaba y todo, en el libro de los Hechos encontramos que lo toman preso como reo. ¿Y por qué lo toman como reo y lo llevaban a Roma? ¿Por qué lo llevaban a Roma? Porque él tenía ciudadanía romana, entonces tenían que juzgarlo allá en Roma. Y entonces por eso lo llevaban. Entonces Pablo aquí, ¿verdad? De repente
en la lectura de la palabra, ahí vemos que se encuentra ya todo listo y dice que ya iban, ¿verdad? Pero fíjese que dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando en Creta. Ya iban en el mar, ya iban. ¿Cuántas, hermanos, se recuerda? Hagamos ahí un paréntesis, ¿se recuerda cuántas tormentas habla la Biblia? ¿De cuántas tormentas habla? Habla de varias tormentas, ¿verdad? En la palabra de Dios, cuando Jesús calmó la tempestad, cuando Jesús ya resucitado también, que los discípulos no habían pescado nada, ¿verdad? Y se le presenta a los discípulos también. Y también aquí es una tormenta. Y el nombre del huracán, digámoslo así, ¿se ha fijado que los nombres de huracán son de mujeres? ¿Se ha fijado, hermano? Sí, sí. La mayoría, ¿verdad? La mayoría. Recuérdenme un nombre de huracán, hermanos. Katrina. Bravo. Bravo. Otro huracán, hermano. El huracán Stan tenía nombre de varón, pero ahí rapidito se deshizo ahí en la costa, hermano. Pero los huracanes tienen nombre de mujeres y quizás por eso pegan fuerte, hermano. Por eso hacen un grande escándalo, destrucción y todo, hermano. No sé, hermano, ese es un detalle que deberíamos de investigar. ¿Por qué nombre de mujer y por qué son tan fuertes? Pero sí son bien fuertes, hermano. Este huracán, hermano, bueno, ellos iban en el barco, en la embarcación, y iba Pablo como un reo común, preso. Pablo, el que escribe tantas cartas, hermano, Pablo, el ungido de Dios, el que Dios lo usaba tanto, hermano, el que predicaba la palabra, el que nos dice, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el que nos dice estar gozosos en todo tiempo, orar sin cesar. Pablo, hermanos, no nos dice, mire, aquí yo iba en una embarcación de lujo y llevaba todo bajo control. No, él iba como un preso. Hermanos, debemos de entender, debemos de aprender que en la vida del creyente vienen tormentas muy difíciles, vienen dificultades, pero también vienen alegrías, viene gozo de parte del Señor, y que hay momentos muy duros, muy difíciles en nuestra vida que debemos de enfrentarlos a estos momentos duros con valentía, siempre confiando en nuestro Señor Dios Todopoderoso, que Él es quien nos da la victoria, hermanos. El problema es que cuando estamos en medio de la tormenta nos angustiamos, nos abatimos, y nos desesperamos tanto, hermano, que algunos hasta se alejan del Señor, que algunos hasta dejan de confiar en el Señor y dicen, el Señor me ha abandonado, el Señor me dejó solo, el Señor no escucha mis oraciones. Pero todo tiene un tiempo, todo tiene un propósito y un porqué. Quizás hoy no entendemos lo que está pasando en nuestro alrededor, pero probablemente mañana lo entiendas. O quizás no lo vayas a entender hasta que estemos en la presencia del Señor, y el Señor, ahí vamos a entender muchas cosas que han pasado en nuestra vida. También recordemos, hermano, que hay problemas o hay situaciones en nuestra vida que no necesariamente son provocadas por Dios. Hay cosas que son provocadas por nosotros mismos, que es producto o consecuencia de algo. Hay cosas que son provocadas y hay cosas que también vienen del enemigo, ¿verdad? Entonces no siempre lo que yo estoy viviendo es por culpa del Señor. A veces es consecuencia de mis decisiones, a veces es consecuencia de lo que yo he decidido hacer. Una persona puede estar abatida, angustiada, y que Señor, ayúdame, dame un milagro financiero, y Señor, ayúdame a salir de esta deuda, de esta mora que tengo. Pero ¿y qué pasó? Sigue trabajando. Sí, no he dejado de trabajar, y entonces lo que pasa es que me endeudé demasiado. Entonces es producto de sus malas decisiones, de la mala administración. Alguien está clamando y Señor, mira la pareja que me diste, Señor, y mira, Señor, todos los problemas, ya tengo tantos años de estar así, Señor. ¿Y quién decidió? ¿Quién decidió? ¿Se recuerda cuando le decía a la mamá, le decía al papá, no te metas con ese loco, hombre? O no te metas con esa loca, hombre, mira, te va a pasar esto y esto. Entonces, no,
A veces no recibimos el consejo de nuestros padres. Entonces, a veces sí, ¿verdad? Vienen pruebas de parte de Dios y el Señor va a probar nuestra fe. Pero volviendo, hermanos, al texto, pues salen de ese lugar y fíjense que Pablo les había advertido y les había dicho, miren, todavía no es tiempo. Mira ahí en el versículo 9 y 10, dice la Biblia. Les dice Pablo, antes de salir, antes de zarpar, les dice Pablo, diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para levantar la mayoría, acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenicia. Entonces, la cosa es que Pablo le dice, miren, yo veo, el tiempo no es muy adecuado. Recuerden que Pablo tenía una vida de oración con el Señor, ¿verdad? Entonces Pablo le dice, pero él, miren, no hace caso. El centurión no hace caso, no, hombre, vámonos, ya, es tiempo. Y hermano, miren, ¿cuántas veces a nosotros nos han dicho, quizás tu padre, tu mamá, cálmate, no te metas con ese tipo de personas, alejate de esa persona, alejate de esas amistades que tenés, porque te van a causar mucho daño. Mira, no te endeudes tanto, porque después no vas a encontrar cómo pagar. Mira, calmate, bájale a tu soberbia, bájale a tu orgullo, porque te va a meter en problemas. Pero a veces no entendemos, ¿verdad? Y hacemos lo que nos da la gana. Encontraba por ahí, hermanos, ¿cuántos ven memes? ¿Tampoco ven memes, hermano? ¿Saber qué es ser un meme? No saber, sí saber. Sí, una imagen, hermano, ahí, ¿verdad? Amén, una imagen, un dibujito, unas cosas así, ¿verdad? Redes sociales y todas esas cosas. No, tampoco, no, yo no veo esas cosas, pastor, me dijo un día, mi hermano. Mentira. Mira, encontraba una frase, mejor dicho, digámosle una frase, ¿sí? Que decía, aléjate de las personas que hablan de su pastor. Yo dije, ¿cuánta verdad hay aquí? ¿Cuánta verdad hay aquí, verdad? Porque mire, hermanos, a veces nos agarramos a despotricar y a hablar del pastor o de los pastores. Ya este pastor aquí, este pastor allá, y ya no se diga si es de la iglesia, o sea, su servidor, ¿verdad? Yo les molesto los domingos en la mañana y les digo que a veces almorzamos carne al pastor, tortas al pastor, ¿qué más al pastor? Todo, arroz al pastor, todo en la casa, hermano. Uy, ya viste lo que dijo el pastor. Uy, ya viste lo que estaba diciendo. Uy, viste cómo andaba vestido. Uy, hermano, mire de todo. Y sabe, hermano, que eso le puede traer problemas. No con mi persona, no con otro pastor, pero usted está hablando o está hablando mal de una autoridad puesta por Dios. Y el problema, hermanos, es que la inconformidad, la incomodidad lo va a llevar a tomar una mala decisión y decir, mejor me voy. Y va a llegar a otro lado hablando igual. Y eso no le va a permitir un crecimiento espiritual en su vida. Entonces, a veces nos dicen las cosas, a veces nos recomiendan. Hermano, mire, debemos dejarnos guiar por personas que usted diga, bueno, el hermano o la hermana, sí, yo la veo que está bien centrada, pero viene y le va a pedir consejo a la que ya tuvo no sé cuántos, está sola, y no es que sea malo que esté sola, pero la casada le va a preguntar, mire, ¿y cómo hago usted? ¿Y qué le va a decir usted? ¿Y qué le va a decir? O el que va y le dice, mira, fíjate que tengo problemas con él, y le va a decir a un bicho de 18 años, fíjate que tengo problemas con mi mujer, ¿y qué va a saber el bicho? ¿Qué va a saber, hermano? Entonces, el consejo debemos de ver de dónde viene, pero
póngase que usted no oye consejo, pero por lo menos escuche lo que dice la palabra de Dios, las indicaciones que nos da nuestro Señor a través del mensaje, a través de la palabra, hermanos. Y ahí está la manera como debemos de vivir, como debemos de caminar en nuestra vida y evitarnos una tormenta futura, evitarnos muchos problemas en el futuro, hermanos, evitarnos tantas cosas. Yo les sé, mire, si ahí en la Biblia dice, mire, no sirva de fiador. Ahí dice, hermana, mire que no puede servir de fiador. No. Si ahí dice, hermano, entonces, ese tipo de cosas debemos de evitarlo. Mire, a veces llega o se le va a presentar la tormenta en su vida. Pero bueno, ya está en medio de la tormenta. Porque Pablo, hermano, les dijo, les hizo la sugerencia, no salgan. Y se fueron, y cuando empezaron, hermanos, a navegar, se vino esa tormenta que tenía por nombre, ¿se acuerdan el nombre? Sin leer la Biblia, que me diga el nombre. ¿Pero qué? ¿Qué memoria la hermana? Miren. Está bien. Hermanos, Iván dijo que le iba a dar premio. Amén, hermano. Se llama también se me Heroclidón. Ese es el que se me traba la lengua. Se me lengua la traba. Entonces, Heroclidón. Bueno, algo, usted sabe, hermano. Entonces, se presentó la tormenta. Y estaba todo el mundo abatido, hermano. Allá, mire, dejaron de comer. Ni las estrellas, ni la luna, nada veían ya. Una oscuridad, una tiniebla total. La tormenta llegó, la tormenta estaba recia, hermano. Y muchos ya habían perdido la esperanza. Así lo mismo sucede en nosotros, hermano. Cuando la estamos pasando mal, perdemos la esperanza. Perdemos la fe, hermano. No me venga a decir, no, yo confío siempre en el Señor. Yo siempre estoy confiando en mi Padre eterno. No, cuando está en los momentos muy duros, usted dice, Señor, ¿y por qué me has olvidado? Señor, ¿por qué no te acuerdas de mí, Señor? ¿Qué he hecho para merecerme esto? ¿Qué no ha hecho? Mejor diga. ¿Qué no ha hecho para merecer todo lo que está viviendo? La tormenta llega, hermano, mire. No, pero algo sí, no pierda la fe. No pierda la fe. En esa tormenta, en esa dificultad, trate la manera de agarrarse más fuertemente de nuestro Señor. Mire, hermanos, si en su iglesia tenemos culto martes, tenemos culto miércoles, tenemos culto viernes, domingo 2 cultos, mujeres de fe una vez al mes, hermano, y a veces antes venimos a un culto una vez al año. No, hermano, ¿cómo vamos a encontrar fortaleza en medio de nuestra tormenta? A muchos les cuesta leer la Biblia, a muchos les cuesta. Ahora tenemos las noches de oración. Venga, traiga su petición, clamemos juntos al Señor, unámonos en oración. Ay, no, a mí ese volado tan aburrido, no, yo mejor me voy. Mejor no, ¿para qué me voy a quedar? Y dar la vuelta y se van, hermano. Fíjense, yo he notado algo. El primer bloque, varios hermanos. En el segundo bloque, ya el tiempo de oración, se fueron. Entonces a mí me deja dos cosas eso, digámoslo así. Una es que ya no necesitan oración, que Dios los tiene súper bien, que no dependen. Y dos, que no dependen de Dios, que no les gusta orar. Entonces, ¿cómo voy a crecer en la fe si no estoy escuchando la palabra de Dios? Mire lo que dice Hechos 27, versículos 20 y 22. Dice la palabra de Dios: y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. O sea, mire, hey, cálmense. Yo les dije allá en el puerto, les dice Pablo, ya les dije yo, pero como no hicieron caso, pero no se preocupen.
que aquí lo único que se va a perder es la nave. Hermano, mire, si usted va en un barco, si vamos en una lancha, ¿cuántos han ido han viajado en lancha alguna vez? ¿Se han ido a dar una su vuelta en lancha? Amén. Amén. Nadie. Yo, amén. Hermano, ¿y usted qué pasa dormido en la casa? Nada. ¿Ah? Hombre, hermano, no. Dicen que no ven películas, dicen que no ven novelas. No, yo no les creo, hermano. Dicen que no ven memes. Y ahora que nunca han ido en una lancha, aunque sea en Apuro, hermano, es un chivo, hermano. Usted ahí clama al Señor. Imagínense usted está en un medio del lago de allá de Apuro, en esa lancha, y se viene una tormenta, no como esa, pero una tormenta. Y entonces viene alguien de fe y le dice: mire, no se preocupe, si aquí lo único que se va a perder es la lancha, pero todos vamos a sobrevivir. Eso les estaba diciendo Pablo: se va a perder el barco, pero los demás vamos a quedar vivos. ¿Y cómo vamos a sobrevivir si se va el barco? Pero Pablo bien tranquilo. ¿Por qué, hermano? Porque había comunión con Dios. Porque tenía esa confianza, esa seguridad. Porque él sabía en quién había confiado. Porque él sabía, hermano, y vamos a verlo después, que había un propósito para él. Porque ya se le había presentado un ángel y le había dicho: vas a llegar a Roma, es necesario que llegues a Roma. En oración, hermanos. La oración te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, te va a dar confianza. Y la lectura de la Biblia te va a dar fe. Te va a dar fe, hermanos. Oír la palabra, oír la predicación te va a dar fe, te va a dar confianza en que vas a salir de la tormenta. Probablemente se pierdan algunas cosas, pero sigues con vida, ¿o no? En una época, hermanos, el Señor me había bendecido con un vehículo y yo bien feliz, ¿verdad? Bonito, hermano. Pero de repente, hermano, un montón de deudas, cosas que pagar. En la casa no había comida. Tomé la decisión de venderlo. Ah, pero te vas a quedar sin buses, hermano. Porque a veces, hermano, tenemos la solución en casa, tenemos la solución y no lo hacemos. Yo recuerdo, hermano, no se me olvida, ahí por la pasarela de Plaza Mundo, cuando se subió la persona que me lo compró, se subió y yo me quedé así con una gran tristeza en mi corazón, diciendo: Señor, usted dio, usted quitó, Señor. Bendito sea su nombre, Señor. Pero con dolor. No le voy a decir: Señor, que yo estaba bien gozoso. No, hermano, me dolió. Pero había que hacerlo. En ese momento se pueden perder cosas, hermano, pero sigue viviendo. Dios te sigue sosteniendo. Dios te sigue sosteniendo, hermano. A Job de repente, hermano, estaba bien bendecido. Job tenía familia, tenía hijos, tenía su mujer, tenía propiedades, era un millonario. Todo lo tenía y de repente, de la noche a la mañana, ¿verdad? Dice la Biblia que se presentó, ahí estaban los hijos de Dios y se presentó Satanás también. Y Dios le pregunta todavía: ¿ha visto a mi siervo Job, que no hay justo como él en la tierra? Así le dijo él, así, porque lo tiene bien bendecido. Permíteme quitarle todo, vamos a ver si te sigue adorando. Sí, pero no lo toques. De repente la noticia: se quemó allá en la hacienda, se quemó aquí, se murieron tus animales, y de las últimas noticias, se murieron tus hijos, todos han perecido. Solo le quedó la mujer. Y quizás Job hubiera querido que hubiera sido la primera. Pero no. Solo le quedó la mujer, hermano. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque después, hermano, la mujer le dice: mira cómo está, viejo, inútil. Lo que pasa es que la Biblia ahí lo disimula un poco, ¿verdad? Pero ahí en el momento, viejo inútil, mira cómo está, ya, mira, nadie te quiere, ya tenés todo lleno de llagas.
Mejor decirle, niega a tu Dios y todavía lo seguís adorando. Para tener a alguien así, hermano, mejor no, pues. Pero lo perdió todo. Pero él quedó. Y aunque por momentos le reclamó al Señor, pero siguió siempre adorando al Señor, hermano. Porque Dios siempre va a tener un propósito, hermano. Confíe en el Señor y tenga ánimo. Confíe en el Señor y tenga ánimo. Porque si perdemos la confianza y la fe en nuestro Señor, hermano, y nos venimos abajo y nos desanimamos, no, entonces no salimos, no lo hacemos, hermano. Porque desanimado, usted no va a querer ni levantar de la cama. Muchos entran en ese desánimo. ¿Qué estás haciendo? Nada, aquí estoy. El domingo en la mañana. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Nada, aquí estoy. Es que este es mi día libre y me voy a levantar tarde. Porque toda la semana trabajo duro y estoy cansado, estoy cansada y tengo derecho a descansar. ¿Acaso no dice el Señor, venid a mí todos los cargados y cansados y yo los haré descansar? Pero ya estamos, se te fue la mañana, la perdiste la mañana. O te quedas en casa el día viernes que venía a clamarle al Señor, te quedas en casa, ay no, aquí me voy a quedar, ¿para qué? Si como que va a llover y mala era mojada que me pego ahí, ay, después me da gripe y después te vas a morir por una gripe. Por una, no, sin ni mira, no hay ninguna señal, ni una gota caída. Una gota. Pero ¿cómo voy a poder tener ánimo y seguir confiando en el Señor si no le busco continuamente? Veamos más adelante, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 33. Vamos a adelantar algunos versículos. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiencen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno sin comer nada. Quédese ahí un momento, hermano. ¿Cuántos días llevaban, hermano? ¿Cuántos días, alguien que me diga? 14 días llevaban en esa tormenta. Hermano, en medio del mar. En medio del mar, hermano, en esa angustia. Y Pablo ya le había dicho: no se preocupen, hombre. Si aquí lo único que va a perder es este barco, ¿dónde vamos? ¿Y que van a navegar después? Hasta en ayunas estaban. ¿Verdad que cuando estamos bien topados al cerco, como dice, hermano, hasta buscamos ayunar al Señor? ¿Cuánto es el día de ayuno que dijo el pastor? ¿Cuándo es? El lunes, el miércoles, no el martes, hermano. Hoy sí voy a ayunar, hoy sí. ¿Por qué tenemos que esperar? Pues también hágalo, pero ¿por qué tenemos que esperar hasta estar mal para buscar del Señor? Entonces Pablo le dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiencen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Una vez más le dice Pablo: nadie va a morir, hombre. Nadie. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, partiéndolo, comenzó a comer. A pesar del problema, a pesar de la dificultad, comiendo y dándole gracias al Señor. Y a algunos que hasta el hambre se les quita. En medio del problema, hasta el hambre. ¿Vas a comer? No quiero comer. Es que esta es la aflicción que tengo. No me pasa el bocado de la gran angustia, hermano. ¿Cuántos estuvieron o les contamos a los que estuvieron para la ofensiva? Amén. A mí me han contado, hermano, pero para la ofensiva de 1989 hubo una guerra aquí para los jóvenes. Hubo una guerra aquí, quedó todo cerrado, no entraban, no salían buses, no había energía eléctrica, no había comida, los súperes estaban vacíos, las tiendas vacías, todo, y se comía lo que se encontraba.
Mi mamá empezó a hacer tortillas y le daba a mis amigos, a mis vecinos, y se le fueron terminando ya las cosas. Y yo decía, ¿para qué le das si se los va a terminar a nosotros? Y ella tenía, como tenía una gallina y un chumpe, tenía maicillo que le daba. Y empezó a hacer tortillas de maicillo, hermano. Pasaban los aviones, el helicóptero bombardeando. Y nosotros comiendo, hermano, tortillas de maicillo. ¿Cuántos comieron en la época de la guerra? Amén. ¿Comieron o aguantaban hambre? O decían, uy, no comamos porque ya nos va a caer una bala. No, hasta riendo estamos comiendo. Eso sí, hermano, esas tortillas de maicillo son feas. No, a mí no me vengan a decir, pero son buenas. No. Esas tortillas son negras, son negras. No, es que no, hermano. Pero con hambre se van, buenas, se sienten, pero no me vaya a dar otra vez. Entonces, hermano, pero mire, hermano, estas personas no comían de la gran tristeza y de la gran angustia. Hermano, si es que siempre debemos de estar agradecidos en el Señor, hermano, en todo tiempo, en todo momento. Yo siempre les digo, no se enoje con la comida, no se enoje, no se ponga triste con la comida. Si Dios le dio para una cora de tortillas y un pedazo de queso, qué bendición, hermano. Y dele gracias al Señor. Y mañana que vamos a comer, mañana será otro día y trae su propio afán. Punto. Pero si estamos en esa angustia, hermano. Y luego, hermano, para ir terminando, porque ya veo que usted ya se desanimó. Tenga ánimo, hermano, y siga adelante, confiando en el Señor. Pero veo que ya se está desanimando, hermano. De poner toda la confianza en nuestro Señor. Mire, en todo tiempo Dios va a guardar, Dios lo va a guardar, Dios lo va a cuidar, Dios lo va a proteger. En toda dificultad adversa, Dios le va a proveer el sustento necesario para que usted sobreviva. En toda ocasión de peligro, Dios lo va a apartar, Dios lo va a cuidar. ¿Sabe que después de la tormenta y en este relajo lograron llegar estos a una isla? Y en esta isla, hermanos, bueno, había unos desconocidos y empezaron a hagamos fuego, pues viene Pablo, hermano, y empieza a agarrar ramas. Y en lo que agarra ramas se le enrolla una culebra. ¿Cuánto le gustan las culebras? ¿Ah? A nadie. A mí tampoco. A mí tan feo, hermano. Mire, allá donde mi abuela, de repente aparece una culebra, hermano. No, hombre, eso me lo hacía feo, hermano. La serpiente maligna desde el Génesis. Entonces, hermano, mire, Pablo andaba haciendo, ¿verdad? Recogiendo unas ramas para hacerle al fuego y que no sé qué, se le enrolla una culebra en la mano y lo pica o lo muerde. Y los lugareños, hermanos, se quedaron viendo y dicen, ya va a morir este hombre. Ya va a perecer, el veneno le va a hacer efecto. Esperaban que se hinchara, que le diera una reacción, la mordida. Pero no le pasó nada, hermano. Nada le pasó. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para él. Lo picó, lo mordió una serpiente venenosa y no le pasó nada. Yo no le voy a decir que vaya a la serpiente que no le va a pasar nada. Porque a usted sí. A usted sí le va a dar de todo, hermano. Pero a Pablo no le dio nada, hermano. Y bueno, ¿y dónde dice? Ahí lo lee usted en su casa. Había un propósito de parte de Dios. Cuando ya todo se calmó, llegaron a Roma. Pablo tenía el deseo siempre de ir a Roma, de ir a la iglesia que se encontraba en Roma. Y Dios le concedió ese deseo. Miren Romanos capítulo 1, versículos 9 y 11. Lo que dice Pablo, es que Pablo quería ir a Roma. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El siguiente. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pablo tenía el deseo
Y probablemente, bueno, ahí lo dice que él oraba por ellos. ¿Cuántos tenemos oraciones y le hemos hecho peticiones al Señor? Amén. Todos, ¿verdad? Dios va a dar una respuesta, pero no necesariamente va a ser como la estás esperando. Pablo quería ir a Roma, pero no le decía a Dios que me lleven preso y en medio de una tormenta. Dios lo llevó a Roma a predicar. Pero sabe, fue a Roma y allá en Roma iba a morir. Entonces todas nuestras oraciones Dios las va a responder. Pero quizás ya vino, ya te dio, ya tenés la respuesta de parte de Dios, pero no te gusta en el envoltorio o el regalo que Dios te ha dado. Y te ha dicho no. Te ha dicho no. Y le vamos a reclamar, le vamos a decir, Señor, ¿y por qué a mí? Es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. En medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, Dios va a tener un propósito. Tú le estás clamando, le estás pidiendo al Señor, ayúdame, dame esto, dame lo otro, sáname. Pero el Señor quizás ya dijo no, o quizás dijo sí, pero no de la manera que esperás, o de la manera que estamos esperando, sino que es a su manera. Porque Él es soberano y Él hace su voluntad. Y no vas a entender muchas veces lo que te está pasando y vas a decir, Señor, ¿y por qué? Pero Dios sí lo entiende, Dios sí lo comprende, Dios sí sabe el porqué de lo que está viviendo. Y Pablo, hermanos, ahí está, mire, Pablo, no podemos decir por qué a mí. Entonces preguntémonos por qué le pasó todo esto a Pablo. Porque ahí después, miren el versículo de Hechos, capítulo 28, versículo 30 y 31, dice Pablo, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía todo lo que a él venía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que Pablo predicara. Ese era el propósito de Dios. Pero ahí estaba él. Y después de eso, pues era juzgado, y después de eso iban a quitar la vida. Y cuando dice ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. A veces no vamos a entender lo que nos pasa, hermano. Pero Dios siempre tiene el control. Y Dios tiene un propósito en su vida y lo va a llevar a cabo. No pierda la fe, no pierda sus ánimos. Agradézcale al Señor en todo tiempo, en todo momento, y confíe en Él, que Él sigue teniendo el control de nuestra vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Sabemos, mi Dios, que en medio de toda tormenta, Señor, ahí estás tú, Señor. En medio de toda dificultad, usted nos ayuda. Y si usted no le ha entregado su vida a Cristo Jesús, hágalo hoy. Y dígale, Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias te doy por perdonarme y por salvar mi alma hoy. Gracias, mi Dios.